Hay historias de familias que están escritas con mucho dolor, con traición, con engaño, y que cuando uno las mira, descubre que la ruptura es ocasionado precisamente por ese tipo de cosas, por deslealtades, por mentiras, por quererse quedar con algo que no le pertenece a uno, sino que es de otras personas. Y esas familias intentan sobrevivir en medio de esas rupturas. Pero la historia, la Sagrada Escritura, la fe enseña que necesariamente tiene que llegarse en algún momento a la reconciliación para poder rehacer la vida y poder seguir caminando en la construcción de nuestro futuro. No puede uno simplemente quedarse llorando sobre la leche derramada y pensando lo que se dañó y siendo como un espectador. En las familias rotas nosotros no somos espectadores, somos protagonistas. Y si algo puede uno hacer, y si algo tiene uno que hacer, lo debe hacer. Para no quedar lamentándose sencillamente de que, es que mi familia está rota. Porque la pregunta siempre tendría que ser, ¿y yo qué puedo hacer? ¿O de qué manera yo estoy incidiendo para que esa ruptura se haya producido? Y a lo mejor mi postura obcecada, terca, de no querer dar mi brazo a torcer, es lo que la mantiene así, precisamente en esa situación particular. La historia de Abraham con sus descendientes no es una historia que esté exenta de esas rupturas y de esos dolores. Si ustedes se han dado cuenta, la Biblia no oculta la miseria que hay en las familias. Y nosotros hemos considerado, creemos que la Biblia es palabra de Dios, que por lo tanto es palabra santa. Por eso cuando uno no sabe leer la palabra de Dios, uno puede llamarle la atención que la palabra de Dios traiga tantas historias de engaño, de asesinato, de incesto, de suicidios, de rupturas, de enmascaramientos. Es que la palabra de Dios no oculta lo que nosotros somos. Muestra el rostro santo de Dios, pero también es capaz de mostrar la miseria humana. Y en la familia de Abraham y sus descendientes, que son nada más y nada menos que los patriarcas, los referentes de todos los israelitas. Porque cuando los israelitas hablaban de sus antepasados, siempre mencionaban 3 personas: Abraham, Isaac y Jacob. Mencionaban al papá, al hijo y al nieto. Abraham, padre de Isaac, Isaac, padre de Jacob. Pero esta familia es una familia que se construyó y que tuvo que aprender a dejarse construir desde el Señor, desde su miseria, desde sus rupturas, desde sus infidelidades, como la tuvo Abraham, desde sus engaños, como lo tuvo Jacob, desde las reconciliaciones, como tuvo que hacerlo con Jacob, con su hermano Esaú, con las mentiras, instigadas por Rebeca, esposa de Isaac, en beneficio de su hijo Jacob. Así que no crean ustedes que ya nuestro hogar está hecho, o que tendría que aparecer como ya un hogar hecho. Nuestros hogares son reconstruibles, reorganizables, sanables, y cada uno tiene que mirar cómo contribuye para que lo que está roto se pueda sanar y no se quede uno como un simple espectador. Hoy aparece una historia muy triste que trajo consecuencias muy graves para esta familia de Abraham con su hijo Isaac, que tuvo simplemente 2 hijos, un par de mellizos, Jacob y Esaú. Y que por ser Jacob el primogénito, porque nació unos minutos antes, porque ambos venían en el mismo vientre para la misma época, pero Esaú sale primero, eso le da los derechos de primogenitura.
Pero su hermano, que salió después, no estaba contento con eso, menos aún su mamá, Rebeca, que tenía preferencia por su hijo, Jacob. Y que aprovechando la condición de ciego de Isaac en su ancianidad, Isaac intenta bendecir, como era costumbre, a su hijo, Esaú, que era el primogénito. Pero la mamá, muy astuta, sabe engañar y enmascara, disfraza a su hijo Jacob para que robe, porque eso lo que hizo fue un robe la bendición de su hermano. Y eso trajo mucho dolor a esa familia se rompió. Esaú, al verse engañado, odió mucho a su hermano, porque era algo que le pertenecía por derecho. Y lo odiaba tanto que buscaba la forma de poderlo matar. ¿Instigado por quién? Por una mamá preferente. ¿Que lo hizo con mala intención? Vaya uno a saber exactamente qué era lo que había en el corazón de Rebeca. Lo que sí es cierto es que ella se prestó y ella fue la instigadora para que el engaño se produjera. Y claro, como Jacob había robado algo que no era suyo, la bendición de su hermano, le toca huir. Y esas cosas pasan cuando uno pretende enmascararse para robar la bendición que le pertenece a otro. Nadie puede robar bendición de nadie, porque Dios quiere bendecir a cada uno de manera particular. Pero Dios no bendice a uno en detrimento o en perjuicio de otro. Y la gran equivocación de Jacob fue esa: creer que podía robar bendición. Y las bendiciones robadas, las que son robadas, no permanecen en la vida. Porque está claro que si son robadas, no son nuestras. Les voy a poner un ejemplo clásico. El que pretende robarse, entre comillas, marido o mujer ajena. Eso no es suyo. Eso no nos pertenece. Y eso no va a terminar bien. Esa bendición es de otra persona. Y entonces nos muestra la palabra de Dios como un hombre que también podía resultar que se sentía menoscabado, que se sentía ignorado, que no se sentía respaldado, respetado, admirado por su papá, que a lo mejor sentía que su papá no se sentía orgulloso de él, porque incluso hasta físicamente Jacob y Esaú eran muy distintos. Jacob era un hombre más bien menudito, lampiño. Esaú era un hombre fortachón, tal vez musculoso, cazador, peludo, con un temperamento distinto. Seguramente Jacob se parecía más a la mamá y Esaú se parecía más al papá. Y entonces la mamá tenía esa preferencia por su hijo, pero da la sensación de que Isaac no tenía un reconocimiento explícito sobre su hijo, Jacob. Y los hijos necesitan siempre reconocimiento. Los hijos necesitan que los papás los miren, que sean capaces de decirle: yo me siento orgulloso de ti, estoy feliz por ti. Y los hijos que no se sienten reconocidos, admirados, respetados, valorados por sus papás, suelen crecer muy opacados, envidiosos, resentidos, rencorosos y con ganas de poseer lo que el papá le dio a su hermano, a quien sí reconoce. Y por eso Jacob acepta el engaño y se roba la primogenitura. Quiere recuperar en una sola bendición
aquello que a lo mejor el papá durante toda su vida no le había prodigado, no le había dado. Pero eso le salió muy caro, porque se ganó el odio de su hermano. Es que ustedes necesitan comprender que la bendición de los padres a los hijos es una fuerza poderosa, renovadora y santificante. Contrario que cuando un padre, en medio de la rabia, maldice a sus hijos, así sea porque tenga rabia, ha acarreado sobre él ruina y ha acarreado sobre su descendencia destrucción. Es que ustedes no pueden andar soltando palabras porque sí. Que es que tenía mucha rabia. No importa, se muerde la lengua y punto. Y no anda soltando maldiciones pensando que eso no tiene ninguna consecuencia. Así como tiene consecuencia una bendición, tiene consecuencia una maldición. Y los hijos que se maldicen tienen que hacer un proceso largo de relación con Dios, transformadora de Dios, para que Dios les prodigue la bendición que sus padres le quitaron. Porque si nosotros miramos más adelante la historia de Jacob, que estuvo lejos, miren, Jacob le tocó huir, pero no crean ustedes que él la vio fácil. Llegó al desierto, perseguido por su hermano, odiado por su hermano, sabiendo que llevaba consigo algo que no era suyo, esa bendición de su hermano. Y en el desierto Jacob pelea con Dios. Y es en el desierto, después que el Señor lo transforma, donde el Señor lo bendice. Es decir, el día en que verdaderamente Jacob fue bendecido, fue cuando Dios lo transformó en el desierto. Y le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino que te llamarás Israel. Ese fue el momento en que realmente la bendición llegó sobre su vida, porque la otra era una bendición que no le correspondía, no era suya, la había robado, se había disfrazado, se había enmascarado, había puesto sobre sus brazos piel de oveja para hacerle creer a su papá ciego de que era peludo como su hermano Esaú. Se puso ropa de Esaú, que olía, dice el texto bíblico, a campo. Es decir, Esaú olía distinto a como olía Jacob. Hasta en el olor el papá lo reconocía. Pero Jacob se enmascara, Jacob se tapa, Jacob coge una identidad distinta para poder obtener una bendición que obviamente, insisto, no era de él. Cuando uno se disfraza para poder obtener algo que uno sabe que honestamente, limpiamente, transparentemente, uno no obtendría. Como la gente que se disfraza de buena gente, los varones que se disfrazan de grandes hombres para poder conquistar a una mujer, o viceversa. La mujer que se disfraza de una excelente mujer solamente para conquistar a un varón. Esas cosas pasan entre los dos. Para ser bendecidos con el engaño. Pero esas bendiciones no perduran. No se roba uno la bendición ajena. El que quiera ser bendecido por Dios necesita ser puesto en el desierto para ser transformado por Dios. No se maldicen los hijos ni porque se tenga muchísima rabia. No se tienen actos preferenciales evidentes. Porque yo sé que hay más empatía con ciertos hijos por su carácter. Hay hijos que son más difíciles. Yo eso lo sé, lo entiendo también, me parece una cosa muy natural, muy humana. Pero es que hay cosas que se hacen demasiado evidentes, que lo único que trae consigo es el odio. Y miren que Jacob lo va a pagar después con creces.
su engaño. Porque Jacob, a su vez, fue engañado, y ya lo miraremos más adelante, no me quiero adelantar con eso, fue engañado para poder obtener una mujer que él amaba. Y le tocó casarse primero con otra para poder tener la que él quería. Y a su vez, él tuvo actos preferenciales con sus 12 hijos, amando por encima de todos a José. Y esos 11 hermanos odiaron a José como Esaú en su momento lo odió a él. Patrones repetitivos. Debe haber un momento en que alguien quiera obtener de parte de Dios rectamente por proceso transformativo de la bendición, para que la sepa administrar y para que sepa qué hacer con ella. No busque bendición ajena, no busque honra ajena, no busque marido ajeno, no busque mujer ajena. Lo que no es suyo, no es suyo. Y Dios quiere bendecir a cada uno en particular con lo propio, para que nadie parezca ladrón de nadie. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.